Yo no suelo ser el impuntual, lo saben mis hermanos, pero los tapones a veces juegan con nosotros. Lo importante es que estamos aquí, José González, con ustedes, y agradecidísimo del Señor que me permite la oportunidad de compartir la palabra de Dios, sobre todo con esta queridísima hermana, el que no tengo el gusto de conocer, pero que acabo de conocerla y ya es mi hermana, imagínense, porque ese es el misterio de Dios, que desde que nos conocemos ya somos familia. Exactamente, exactamente. Bendito sea Dios. María Teresa, entonces, es importante, yo te hice una pregunta, y Josefina también la hizo, que es una cosa bien extraña que una ingeniera civil sea teóloga. Háblanos un poquito de eso antes de entrar en el tema concretamente dicho. Bueno, esa es la gran pregunta que me hacen mis estudiantes, que cómo va a ser posible que siendo de profesión ingeniero civil usted da clase de doctrina social de la persona de Jesús. Y yo lo que les contesto es que simple y llanamente desde donde estamos, Dios siempre nos está buscando. Entonces, hay que darle una respuesta, porque Él te persigue, te consigue. Sí. Amén. Y no te suelta. Eso es verdad. Cuando inicié mis estudios de la universidad de ingeniero, pues también como que me inclinaba por el seguimiento de la vida espiritual. Y así como uno tiene una vida humana y se desarrolla humanamente, oye, también hay que darle cabida a la vida espiritual. Experiencias, pues yo también decidí seguir al Señor. Amén. Yo le dije al Señor, te sigo donde quiero que vayas, no te voy a soltar, no me sueltes tú a mí. Amén. Y Dios dijo también, amén. Y Qué por bien. Eso un ingeniero es teólogo. Tal Qué vez bien. esa es la inquietud de cada corazón que nos escucha y hasta de los que no nos escuchan. Yo creo que es sumamente importante. El Papa Francisco lo ha insistido bastante en su papado, de que todos tenemos hambre, todos tenemos sed, y que esa búsqueda constante es justamente la necesidad de Dios. Uno lo busca en la riqueza, otros lo buscan en la belleza, otros lo buscan en el triunfo, en el éxito personal, económico, etcétera, etcétera. Pero detrás de toda esa pantalla lo que hay es una necesidad de Dios. Y como dice un santo, Jesucristo me dejó inquieto y no descansaré hasta no verme en su presencia. Bien, María Teresa, entrando ya en materia, la primera pregunta que se me ocurre, ¿qué es la Biblia? Por fin. Bueno, pues la Biblia es una biblioteca de 73 libros que como mucha gente piensa que es algo imposible de manejar por su extensión y quizás porque hay un cambio de cultura, la cultura oriental, la cultura occidental, pero narra la historia de un pueblo cuando se encuentra con Dios. Cuando ese pueblo judío, desde sus orígenes, cuando se establece, decide darle cabida al único Dios, ahí empieza toda la historia de la salvación. Y la Biblia es eso, es una colección de libros que podemos dividirlo en algunas ramas, donde nosotros encontramos a través de cada historia el sentido de nuestra vida. Amén. Tú decías que era una colección de libros y que se divide en diferentes ramas. Yo soy el padre me conoce, me decía, y este tipo, yo te quería preguntar, dentro de las ramas que están explícitamente propuesta y presentada en la palabra de Dios en esta colección de libros, ¿cuál es la rama que más te ha impactado en tu vida? Bueno, hay un texto que a mí definitivamente me apasiona, que es la primera carta de Juan. Las cartas, entonces. Las cartas. Y hay una específicamente que dice lo siguiente: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al maligno. Amén. Yo la recibí en la primera Pascua Juvenil. Repítela, que está interesante. Sí, les escribo a ustedes jóvenes porque son valientes y fuertes y han vencido al maligno. Amén. Entonces, cuando yo me inicié hace mucho tiempo, no voy a decir porque después me saben mi edad, la recibí en una Pascua Juvenil y
Jamás en la vida se me ha olvidado ese texto. Amén. Jamás, 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 jamás. Si no me equivoco, creo que es con La ese primera. texto que comienza el Papa, la carta dirigida a los jóvenes, el Papa Juan Pablo II, en el famoso jubileo del año 2000 a los jóvenes. Sí, Con ese mismo texto comienza y de verdad que cuando tú la lees te das cuenta que es una carta aparentemente para los muchachos y muchachas, pero que es una carta para todo el mundo, porque yo creo que Jesucristo nos dice a todos, te escribo a ti, porque has sabido enfrentar, y yo creo que ese es el reto de nuestras vidas, enfrentarnos a ese enemigo para que no pueda vencer en nuestras vidas, para que no pueda vencer en nuestra familia ni en la sociedad. Josefina, tú tenías una pregunta. Bien, no, yo estoy así anonadada, porque verdaderamente a cada uno de nosotros nos impacta un versículo de la Biblia. Hay un versículo, Papa Neftalí, que nos escucha. Ay, Santiago, otra de las cartas. ay. Si tú sabiendo hacer el bien no lo haces, pecas. Como Ese es uno de los gusta como textos pecado. clave en nuestro queridísimo, el más fiel de los escuchas de este programa, al que saludamos y queremos con locura. Bien, María Teresa, a mí me interesa también, seguro a muchas personas, ¿y qué tiempo se tomó escribir la Biblia completa? ¿200 años? ¿300? ¿Eso está registrado? Registrado como tal, no, porque cuando se decidió recoger para compilar, han pasado muchos años. Un número exacto así ahora mismo no podemos tener. Pero más o menos como 300. 3.000 años más o menos. No, 300 años. 300 años. Porque si contamos desde el 1850 que empezamos con la historia de Abraham hasta la historia de Jesús en una cronología que no tiene corte, podemos ver que hay 4 siglos de historia. Hasta nuestros días hay 4 siglos de historia. Y después de haber estudiado todo el proceso de formación de la Biblia, nos damos cuenta que gracias a la Iglesia Católica, nosotros tenemos una Biblia de 73 libros narrado sin ningún corte. Cuando yo hablo de corte, significa que la historia universal hace su coincidencia con la historia sagrada. Y hay eventos y hechos que apoyan que la escritura, como dice en Primera de Timoteo, ha sido de verdad inspirada. Ha sido inspirada. O sea, ponernos a discutir como que no tiene mucho sentido. Simplemente veamos los hechos. O sea, la Biblia podemos trazar nosotros una línea desde Adán hasta el Apocalipsis y encontramos con un hilo conductor que nos lleva casi sin variación. ¿A eso es que tú te refieres? Exactamente. Por ejemplo, hay en sobiacam.com, ya que hablamos de redes sociales, vamos a tocar algunos espacios donde la gente pueda ir e investigar. Sobiacam.com. Sí, hay algo que se llama cronología bíblica y empieza con esa historia, señores, y llega al Apocalipsis y ahí están todos los hechos coincidentes y también los libros escritos coincidentes. Y no solamente la historia sagrada, sino la historia, como tú acabas de decir, universal. Un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que gracias a la Biblia existe ¿cómo se llama esto? La ciencia cósmica, o sea, todo esto de las naves espaciales, ¿cómo se llama? NASA. La NASA. La NASA y todo esto gracias, manito, yo te quiero por eso, ¿entiendes? La astrología, porque cuando se crea esto, la famosa NASA, había un impasse, porque saben que en el tema esto de la astrología, de todo este despegue de las naves espaciales a otro planeta, etcétera, etcétera, había un impasse y no había forma de corregirlo porque todo es medido al milímetro. Y no había forma de poder, ¿por qué? Porque en la astronomía, en las cuentas no había forma de lograr hacer el cálculo matemático, porque todo, como decía, es segundo, es al milímetro. Y gracias a Dios,
el famoso, que por cierto, católico, este hombre que no me recuerdo cómo se llama, en el impas dijo, espérense, vámonos a un lugar que allí es donde vamos a encontrar la verdad. Y se van a la palabra de Dios, el famoso día que donde se detuvo el tiempo en el Antiguo Testamento, Josué 10, es que pueden lograr sacar el cálculo, porque por ese día que se detuvo el tiempo, no había forma de lograr el cálculo. Y gracias a que se fueron a la palabra de Dios, es que se logra el tema de la ciencia de la astronomía. Si no, que le den los números, exacto, en dominicano, que le den los números, los cálculos. Y a mí eso, cuando yo lo descubrí, fue maravilloso. Y hay muchísimos otros datos que tú dices, wow, o sea, la palabra de Dios, la colección de libros no es solamente un documento, una ciencia para la fe, sino para todo el quehacer de la humanidad. El texto que tú citas, José, es detente soles Gedeón y a ti Luna en el valle de Ayalón. Y ahí fue que Josué gana la batalla contra el pueblo de Ai por ese dato que tú acabas de decir. Bendito sea Sí, Dios. Vamos a tratar de sacarle el jugo a María Teresa. Está difícil. Entonces, por eso es importante que como que nos enfoquemos puntualmente en el tema, porque entonces después... Las preguntas, dele, sí, padre, dele. La Biblia, María Teresa, tiene muchos autores y también muchos, podemos decir, género literario. ¿Qué hay en la Biblia? En la Biblia hay historia, hay fábula, hay... Sí, en la Biblia, como yo digo, señores, hay de todo para todas las carreras. Por ejemplo, yo que trabajo con arquitectos, yo le digo a ellos, ¿cuál es la obra maestra de la arquitectura antigua? No, que la Torre de Babel. Váyanse a Primera de Reyes, la construcción del templo de Jerusalén, obra maestra de la arquitectura antigua, porque para hacer arquitectura tiene que haber un plano, y hay un plano. Quizá no esté explícito como tal, pero hay un plano de construcción con unas medidas. Entonces, hay de todo. Varios géneros literarios, porque nosotros tenemos, por ejemplo, los salmos, tenemos, por ejemplo, el libro de los proverbios, los libros sapienciales, el cantar de los cantares, para todos aquellos que estén enamorados, pueden leerse su cantar de los cantares, y nosotros tenemos una gama donde nosotros podemos, como quien dice, desplayar nuestra imaginación, y eso también nos conduce a Dios. O sea que ahí en la Biblia encontramos toda esta gama y podemos sacar, diremos, ¿cuántos autores? Porque al principio tú dijiste que la Biblia, la palabra Biblia significa biblos, o sea, biblioteca, una gran biblioteca de 73 libros. Entonces podemos decir que hay 73 autores. Sí, así. Hay que verlo desde la siguiente óptica. La Biblia tiene tres grandes autores. Ajá. Dios, que inspira y se revela. El Espíritu Santo, quien realmente impulsa esa inspiración. Y el hombre como protagonista de los hechos que la Biblia describe. Esos son los tres grandes autores. Que hay algunos que tienen nombre como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como Lucas, Mateo, Marcos. Y hay otros autores que simple y llanamente son autores sagrados, que parten de su experiencia personal para poder escribir. Como Pablo. Como Pablo, como Pedro, como Juan, cada cual desde su experiencia de un encuentro vivencial con Jesucristo, con Dios, y dan a luz este famoso libro que es patrimonio de la humanidad. La Biblia es patrimonio de la humanidad. Entonces, en la Biblia, ¿cómo se divide la Biblia entonces? Hay la primera parte, y seguro hay una primera parte, segunda parte, tercera parte. Sí. ¿Cómo se le llama toda la primera parte? No, como todos sabemos, ¿verdad? Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, tiene sus divisiones
los 5 primeros pentateucos, después vienen los históricos, después vienen los proféticos, los sapienciales, los salmos. Y el Nuevo Testamento, que tiene 27, que esa sí se la sabe la gente, me imagino, que están los evangelios, los hechos, las cartas apostólicas y pastorales y el Apocalipsis. Entonces, el Pentateuco, ¿a quién ha atribuido que lo escribió? O hay, tiene varios autores. El Pentateuco son Los 5 5. primeros libros. Penta 5, Teuco. ¿Y cuáles son esos 5 primeros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Están apuntando por ahí, más despacio. Hizo la tarea, hizo la tarea, hizo la tarea. Son los 5 primeros libros. Esos libros realmente recogen toda esa historia del encuentro que tuvo el pueblo judío con ese Dios que se revela. Y el corazón de la Biblia, señores, el corazón del Antiguo Testamento es el libro del Éxodo. Usted le saca el Éxodo y lo mata. A mí me dijo una vez un profesor de Sagrada Escritura que el primer libro que se escribió no fue el Génesis. Así es. Sino que fue el Éxodo. Explícame eso, a ver. Yo me volví loco ese día. Y ¿cómo va a ser? Mire, yo cuando voy a dar estudio bíblico, yo veo primero el contexto que tengo, ¿verdad? Porque si a un adulto que toda la vida ha escuchado que el Génesis es el primer libro y usted le dice que no así, no vuelve. Entonces con eso hay que tener un poquito de cuidado. Sí, ese es delicado. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, la Biblia a nivel de estuche, de biblioteca, no fue escrita como la tenemos actualmente. En el orden que la tenemos. En el orden. Eso es imposible. Y lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Apocalipsis tampoco fue el último libro de Juan. No, Exactamente. ni los evangelios, ni Mateo fue el primero de los 4 evangelios. Exactamente. Entonces, la gente tiene que entender que llega un momento en la historia del hombre que el hombre empieza a escribir por el hecho histórico que vive. ¿Por qué el Éxodo fue el primero? Porque la epopeya que vivió el pueblo judío ante la esclavitud, ante la salida, ante la intervención divina, es que le da a aquellos levitas sacerdotes el deseo de escribir todos los hechos y acontecimientos para que nada se perdiera. Y como todos sabemos, hay cosas que sucedieron que se le dio un poquito de amplitud para que ese fenómeno la gente lo pudiera entender como la gran mano de Dios, ¿verdad? Visitando al pueblo y exponiéndole ese momento salvífico. El Éxodo es una maravilla de lectura. Es el libro que más me gusta del Antiguo Testamento. Me gusta mucho porque realmente se ve la intervención de Dios ante ese pueblo. Y luego, si nos vamos entonces a la historia de Salomón, cuando el autor sagrado, cuando el equipo sacerdotal ve todo lo mal que está haciendo Salomón, para poder explicarle al pueblo, lo que hace es que escribe la creación y exalta el valor de Dios ante la infidelidad de un rey, para que todo el mundo sepa que Dios está por encima de todo. Una infidelidad que tiene que ver mucho con la desobediencia, ¿verdad? Exactamente, con la desobediencia y la soberbia. La soberbia, sí. Y la soberbia. Entonces, por eso no podemos decir que el Génesis fue el primero. El Éxodo fue escrito primero. Después también, cuando pasan por el desierto, Levítico, Número, vuelven a reescribir la historia en el libro del Deuteronomio. Y cuando entran a la tierra prometida, empiezan con los libros históricos, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas y todos los demás libros. Por eso es que el Deuteronomio tiene esa frasecita que es como si fuera una letanía. Acuérdate, será Deuteronomio 30. Elige y acuérdate, exactamente. Y vuelve en el Deuteronomio 5, el autor a recordarle al pueblo todas las hazañas que había hecho para poderlo liberar. Está bueno.